Oh, sorry, Jonas. En el volumen de una alma de las tareas que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un cura para beneficiar a todos los seres. Busco refugios que me alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un cura para beneficiar a todos los seres. Busco refugios que me alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres de sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser sea libre de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego a los amigos y del odio hacia los enemigos. Permanentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales y imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempo sin principio y me regocijo del mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia psíquica y que hagas y hagas rueda del alma para todos los seres. Dedico unos méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Mer, los 4 continentes, el sol y la luna. Me imagino como un campo de Buda y lo ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Okay, so welcome to the the class of the recognizing my mother. Bienvenidos a la clase Reconociendo a mi madre. Okay, now this is going to be a class the Dalai Lama is giving for us of FPMT. Esta es una clase que tiene que ver con la clase que el Dalai Lama nos va a dar a nosotros como FPMT. Okay, and it'll be in Zoom. Y será a través de Zoom. And also it might possibly be done with Facebook and YouTube. I'm not sure of that. Y también está la posibilidad de que la transmitan a través de Facebook y de YouTube, aunque no estoy seguro. And 50 of the students of FPMT by lottery will be able to be on the Zoom with the Dalai Lama. Y 50 estudiantes de la FPMT sorteados por así van a tener por una lotería, un sorteo, van a tener la fortuna de estar en este Zoom en vivo con el Dalai Lama. Okay, so that's quite exciting. That'll be in, I guess, what is it, 2 weeks, 3 weeks, 2 weeks. Y es emocionante y esto ocurrirá en 3 semanas. Okay, now the text is by the fourth Karmapa. El texto tiene que ver con el cuarto. El cuarto Karmapa. Okay, Rolpe Dorje. Rolpe Dorje. Okay, now I've not received the transmission of this particular teaching. Yo no he recibido la transmisión de este texto, de esta enseñanza en particular. And it is quite complicated. Carlos Portel did a very hard job translating it. Y es complicado. Carlos Portal hizo el trabajo duro de hacer la traducción. Okay, now I posted it in Facebook on the comment and in a post, both in English and in Spanish. Y ya lo publiqué tanto en inglés como en español, en Facebook y en WhatsApp. Okay, well, in WhatsApp I just posted a little bit, but anyway, okay. En WhatsApp solo un poco. But anyway, so that you can see the text, supposedly on February the 8th, there will be a polished translation of the text. Y supuestamente para el febrero 8 habrá otra traducción mejor. Okay, now the Rolpe Dorje, the fourth Karmapa. Rolpe Dorje, el cuarto Karmapa. Was one of the more incredible of the Karmapas, really very profound yogi. Fue uno de los Karmapas muy increíbles, un yogi realmente muy profundo. It said that when his mother was pregnant with him, se dice que cuando su madre estaba embarazada de él, she could hear him chanting Om Mani Padme Hum inside of her, in her. Se dice que ella escuchaba que él cantaba el mantra Om Mani Padme Hum en el vientre de ella.
Okay, and as soon as he was born, he said, "O mani padme hum." Y en cuanto nació, lo primero que dijo fue Om Mani Padme Hum. Okay, and then he was an incredible tantric yogi, had many profound realizations. Él fue un yogi tántrico sumamente increíble con profundos logros. And also he has a very strong connection with us for the Gelugpa, Y también él tuvo una conexión muy fuerte con nosotros a los Gelupas, because he met Tsongkhapa when he was only about 8 years old. porque él se encontró con Tsongkhapa cuando solo tenía 8 años. And he prophesied that this young boy would be incredibly special for the spread of Buddhism in Tibet. Y Tsongkhapa profetizó que este joven iba a ser alguien muy especial para esparcir el Dharma en el Tíbet. Anyway, so it was an unbelievable tantric yogi, and wrote many. It was quite famous for his poems. Él fue un yogi tántrico realmente increíble y escribió varios poemas. Okay, and so he was famous for his poems. Y fue famoso por sus poemas. Okay, so anyway, so this particular text we're going to look at is one of his, mystical poems. Entonces este texto en particular que vamos a ver hoy es uno de estos poemas místicos de él. Okay, so so I want to start it off with, though, quoting something from from our text called Guru Yoga. Y quiero iniciar citando algo de nuestro texto conocido como el Lamachopa Puya al Guru. Okay, now in that then the text says, Samsara nirvana lack even an atom of true existence. Y en el texto menciona, el samsara y el nirvana no poseen ni un solo átomo de existencia verdadera. But cause and effect and dependent arising are not fallacious, or are not harmed by that. Mientras la causa y efecto y la originación dependiente son inagotables. Okay, and we seek your blessings to understand the message of Nagarjuna. Y solicitamos vuestras bendiciones para discernir el significado de las enseñanzas de Nagarjuna. Which is that these two, the voidness and the continuity of karma and such, are in agreement and not contradictory. Que menciona que estos dos, la vacuidad y la continuidad del karma, son complementarios y no contradictorios. Okay, so that's one of the verses in the Guru Puja. Este es uno de los versos de la Puya al Guru. Okay, can you just read the whole verse in a flow? Sí. El samsara y el nirvana no poseen ni un solo átomo de existencia verdadera, mientras la causa y efecto y la originación dependiente son inagotables. Solicitamos vuestras bendiciones para discernir el significado de las enseñanzas de Nagarjuna, que dice que estas dos son complementarias y no contradictorias. Okay. Now, the next verse, it says it's about the perfection of wisdom. El siguiente verso tiene que ver con la perfección de la sabiduría. And he says, it says, we seek your, okay, I'll read it the whole verse in English. We seek your blessings to complete the perfection of wisdom with the space-like yoga of single-pointed placement on the ultimate truth, conjoined with the ecstasy and great bliss induced by discriminating wisdom on analyzing suchness. In Spanish? Solicitamos vuestras bendiciones para completar la perfección de la sabiduría a través del yoga, que es como el espacio de la concentración en un solo punto, sobre la verdad fundamental, unido con el éxtasis y la gran dicha inducida por la sabiduría discriminadora que analiza la actualidad. Okay, so that what that refers to is the ultimate nature of reality. A lo que esto se refiere es a la naturaleza última de la realidad. The nature of phenomena is open like the space of the sky. Que la naturaleza del fenómeno es abierto como la espaciosidad del cielo. Completely empty of any self-existence. Completamente vacío de cualquier autoexistencia. Okay, and so therefore, if we were to meditate on the ultimate nature of reality, no forms arrive because those are relative. Por ello, si vamos a meditar en la naturaleza última de la realidad, no surgen en esta ninguna de las formas, porque las formas pertenecen a la naturaleza relativa. Okay, now the next verse says, and I'll read the whole thing in English. We seek your blessings to perfect the samadhi on illusion by realizing that all external and internal phenomena lack true existence, yet appear like a mirage, a dream, an image on the moon and the lake.
Siguiente verso. Solicitamos vuestras bendiciones para el perfecto samadhi de la ilusión, comprendiendo que todos los fenómenos externos carecen de existencia verdadera, aunque todavía aparecen como espejismos, sueños o la imagen de la luna sobre un lago quieto. Okay, so that means that the phenomena we're looking at, Esto quiere decir que el fenómeno que vemos we exaggerate it to be more than what it is. lo exageramos de una forma que lo hacemos más de lo que en realidad es. So that, like, you know, you look at the wall, the floor, someone in the room, Ves la pared, el piso, a alguien en la habitación and you exaggerate them to be truly existent. y los exageras diciendo que tienen una existencia verdadera. Okay, and so what we need to do is to recognize, no, they're a play of interdependence. Pero lo que necesitamos es reconocer que no, que estos son un juego de interdependencia. You know, they function, Ellos funcionan, exist, existen, but they don't exist truly. pero no tienen una existencia verdadera. So we try to see things as being like an illusion. Entonces tratamos de ver las cosas como una ilusión. Okay, so one of the examples they give is like a mirror. Uno de los ejemplos que nos dan es el espejo. Okay, so when you look in a very clean mirror, Cuando observas en un espejo muy claro, okay, it's perfect. Like, I mean, the image of your face is perfect. la imagen es perfecta, la imagen de tu rostro es perfecta. But you know there's not a person there. Pero tú sabes que allí no hay ninguna persona. Okay, now let's use a similar example. Utilicemos un ejemplo similar. Okay, you go into a restaurant Vas a un restaurante and you think, oh, the restaurant is so big. y te da la impresión de que, wow, el restaurante es muy grande. And over there's some friends I know. Y allá en aquella esquina están unos amigos que conozco. So you completely believe your friends are over there. Completamente crees que tus amigos están allá. And then suddenly you realize, oh, it's a mirror and my friends are over on this side. Pero de repente te das cuenta que es el espejo y que tus amigos están en el lado opuesto. So at the first moment, though, you completely believed truly that those were your friends over on the right side. En el primer momento tú completamente crees que tus amigos están ahí en el lado derecho Because it's perfect. porque es perfecta. You know, you could say the causes and the circumstances for their image there is perfect. Puedes decir que las causas y circunstancias para su imagen allí son perfectas. So you could say it truly appears, Puedes decir, verdaderamente aparecen, but as soon as you realize they're actually over on the left side, pero pronto te das cuenta de que de hecho están en el lado izquierdo, then you withdraw something from the right side, tú recuperas algo de este lado derecho. which is the exaggeration that they're sitting over there. Es esta exageración en la que dices o piensas que están sentados allá. Now, it doesn't mean that they disappear from that image, that mirror, Esto no quiere decir que esta imagen reflejada en el espejo desaparece, but rather you have removed them being truly existent in the sense of it's perfect continuity of causes, circumstances, interdependence, but it's not true. En lugar de esto, lo único que has recuperado es que te das cuenta que no tienen una existencia verdadera. Sigues sabiendo que tienen unas causas y circunstancias perfectas para que aparezcan, pero te das cuenta que no son verdaderamente existentes. Okay, now, for example, let's say you're sitting there listening to this class. Digamos que estás sentado aquí escuchando la clase. So, for example, Blanca. Por ejemplo, Blanca. Okay, so she's there and she's with her husband. Ella está y está con su esposo. Okay, now, when she looks at her husband, she was, oh, truly existed, my husband. Cuando ella ve a su esposo, dice, mi esposo verdaderamente existe. But, you know, when she understands that he's not truly existent, it doesn't mean he disappears or stops being husband. Cuando ella entiende que no tiene una existencia verdadera, no quiere decir que su esposo desaparezca o deje de ser su esposo. No, it's just a perfect play, I mean, a real play of continuities of causes and circumstances, interdependence, all of that, and he loves her. Se da cuenta que es un juego perfecto de causas y circunstancias y ella lo ama. You know, but, you know, I mean, if she was to, you know, if she was to go into her husband, I mean, he is just a play of interdependence. Si ella va a ir hasta encontrar a su esposo, pues se va a dar cuenta que únicamente es un juego de causas y circunstancias, es una interdependencia.
Okay, I mean, every cell of his body needs to have him breathe. Cada célula de su cuerpo necesita respirar. And he needed to be brought up by his mother and father and taught Spanish. Él necesitó en su crecimiento a sus padres que le enseñaran a hablar español. He needed to eat food every day. Él necesita alimentos cada día. Make himself handsome so that he'd look beautiful for Blanca. Acicalarse, verse guapo para que estar guapo para Blanca. Okay, so point is, you see, he exists, but he exists interdependently, not truly existent. El punto es que existe, pero existe de forma interdependiente. No tiene una existencia independiente o verdadera existencia. Okay, so that was the verse that says, see everything as like a mirage or an image in a mirror. Este es el ejemplo, a esto se refiere el verso cuando menciona que veas todo como espejismos, como sueños o una imagen. Okay, now, so that is the relative nature of, for example, Blanca's husband or anything that's around you. That's its true nature. Esa es la naturaleza relativa del esposo de Blanca o de todo lo que está a tu alrededor. Es su naturaleza. Okay, but it's its relative verdadera, nature. Pero es su naturaleza relativa. Appearing due to the causes and circumstances interdependence. En la que aparecen las cosas a través de las causas y las circunstancias a través de la interdependencia. But that one phenomena Pero ese único fenómeno, its nature pervades all phenomena. Esta naturaleza permea a todos los fenómenos. I mean, all the universe is of that nature. All the relative universe is of that nature. Todo el universo, toda la naturaleza relativa del universo posee esta naturaleza. Okay, which then takes us to the previous verse. Y esto nos lleva al verso previo, Which is like that maybe have the perfection of wisdom, que pueda tener la perfección de la sabiduría, which is open like the space of the sky, que es abierto como la espaciosidad del cielo, which is its ultimate nature. que es la naturaleza ulterior. Okay, so if you it's said in the teachings, Y en las enseñanzas se menciona if you can realize the emptiness of one phenomena, que si te puedes tener este logro de la vacuidad de un fenómeno, you've realized the nature of all phenomena. entonces tienes el logro de la naturaleza de todos los fenómenos. Okay, so now we come to the first verse. Ahora nos movemos al primer verso. Okay, in samsara nirvana, like even an atom of true existence. Menciona el samsara y el nirvana no posee ni un solo átomo de existencia verdadera. But karma and interdependent arising are not mistaken. Pero el karma, el surgimiento interdependiente, son inagotables. Okay, so that then, now what does that bring to mind? ¿Y qué es lo que nos trae esto a la mente? Okay, well, that brings to mind then the commentary from the Heart Sutra. Nos trae el comentario del Sutra del Corazón. Form here is only emptiness, emptiness is only form. Forma es solo vacío, la vacuidad es solo forma. Form is no other than emptiness, La forma no es otra que vacuidad, and emptiness is no other than form. y la vacuidad no es otro que forma. Okay, so now let's say, for example, that some of you, I guess, are looking at your computer screen. Digamos, algunos de ustedes están viendo la pantalla de su computadora. So you don't think that voidness is something outside of that, Tú no piensas que la vacuidad es algo afuera de esto. okay? And you don't think that so you have to understand that just as it says, form here is emptiness, emptiness is form. Y lo menciona así. La forma es vacío, la vacuidad es forma. Okay, so so I've set up a foundation for going into the text by Changya, Rolpe, Dorje. Bueno, ahora hemos establecido las bases para ver el texto de Changya, Rolpe, Dorje. Okay, now I have not received the commentary from this by His Holiness, and so I'm doing a commentary which hopefully will help you when the Dalai Lama gives his commentary. No he recibido el comentario de este texto del Dalai Lama, así que solamente voy a hacer un comentario que espero te ayude para cuando recibas el comentario dado por su santidad el Dalai Lama. And we'll be able to do this 2 times before the teaching by the Dalai Lama, today and next Saturday, maybe even a 3rd Saturday, I'm not sure. Vamos a ser capaz de ver este texto quizá por 2 o 3 sábados antes de recibir el comentario del Dalai Lama, no estoy seguro. Okay, so I'll read the first verse in English, and Raquel can do it in Spanish. So, Ema ho,
He who reveals bare the wonder of profound dependent arising nature. O my Guru, your kindness is boundless indeed. Kindly reside in my heart. And as I utter these explantorious words from the thoughts flashing in my mind. Mahu, el que revela la desnuda maravilla de la profunda naturaleza del surgimiento dependiente. Oh mi Gurú, tu bondad es verdaderamente ilimitada. Amablemente reside en mi corazón, mientras pronuncio estas palabras extemporáneas de los pensamientos que destellan en mi mente. Okay, so he who reveals the bare wonder, which in Spanish again like the desnudo, like this, the obvious nature. Él dice la verdad desnuda, la Okay. naturaleza desnuda. Okay, but it means just the obvious nature, Que quiere decir la naturaleza obvia, you know, of the profound dependent arising. el surgimiento dependiente, la profunda naturaleza del surgimiento dependiente. And so, you know, how do we get that understanding? ¿Y cómo obtenemos este entendimiento? By the kindness of Buddha Shakyamuni A través de la bondad del Buda Shakyamuni and in his teaching on the Heart Sutra y de su enseñanza del Sutra del Corazón, and in the lineage of all the great masters going from Nagarjuna, y a través del linaje de todos los grandes maestros que vienen desde Nagarjuna, Chandrakirti, Chandrakirti and etc. y demás. Please, you know, please be dear to my heart, Por favor, amablemente reside en mi corazón. and I will share words that are coming that flash to my mind. Y voy a compartir estas palabras que surgen como relámpagos en mi mente. Okay, so then the next verse. This lunatic child who lost his old mother long ago is about to realize the coincidentally that what he has not recognized is that she has been with him all along. Este niño lunático que perdió a su vieja madre hace mucho tiempo está a punto de darse cuenta coincidentemente lo que no ha reconocido, que ella ha estado con él todo el tiempo. Okay, so he first refers to the, you know, I'm the crazy child, and my real mother, or my physical mother, died a long time ago. Él primero se refiere a que es un niño lunático, que su madre real de esta vida se fue hace mucho tiempo. Okay, but then he says, but now I've realized actually I've been with my mother all the time. Pero ahora estoy a punto de darme cuenta que ella ha estado conmigo todo el tiempo. Okay, how is that? ¿Cómo es esto? Okay, well, if you look at the words of the Dharma, Si ven las palabras del Dharma, okay, the Tathagata Garbha, el Tathagata Garbha, okay, that's called the womb of suchnessness. a esto se le llama el vientre o la matriz de la talidad. Okay, which means is that all phenomena, it comes from the talidad, or from the womb of suchnessness, the Tathagata Garbha. Que quiere decir que todo el fenómeno surge de esta vientre de la talidad, del Tathagata Garbha. Now, we also have the example that Tara gives birth to all the Buddhas. También nosotros tenemos este ejemplo que Tara da nacimiento a todos los Budas. Now, the example is that the nature of reality is actually feminine. Y el ejemplo es porque la naturaleza de la realidad es femenina. And it's from that nature of reality all phenomena can appear. Y es desde esta naturaleza de la realidad que todos los fenómenos pueden aparecer. Okay, so that's why it's referred to as the womb of suchnessness. Por eso se refiere al vientre de la talidad, Or you could say the womb of reality, the womb of the voidness. o al vientre de la realidad, de la vacuidad. Okay, when you practice Tantra, Cuando practicas el Tantra, it says, you know, everything always comes from the void. siempre se menciona que todo viene de la vacuidad. Okay, so that what he's here referring to is that actually my real mother is the voidness. Entonces a lo que él se refiere es de hecho a que su madre verdadera es la vacuidad. And of course, she's not like she's ever existed or not existed. She's always existed. Y no es como que esta verdadera madre haya existido o ya no exista. Ella siempre ha existido. It's the nature of reality. Está en la naturaleza de la realidad. And so, because, you know, my nature is empty of any self-existence, Y debido a que mi naturaleza es vacía de cualquier autoexistencia, but I function,
pero funciono. Okay, so I have come from the womb of my mother, the womb of the reality. Entonces yo vengo desde el vientre de mi madre, desde este vientre de la realidad. I mean, he's very interesting poetry, yeah? Él es un poeta muy interesante, ¿no? Okay, verse number 3. Verso número 3. She is perhaps that is and is not, as told quietly by the brother dependent arising. A diverse subject-object duality is my mother's benign smile, the cycle of birth and death, her deceptive words. Ella es quizá la que es y no es. Como lo dijo en voz baja mi hermano, surgimiento dependiente. La diversa dualidad sujeto-objeto es la sonrisa benigna de mi madre. Este ciclo de nacimiento y muerte, sus palabras engañosas. Okay, now what it refers to here is it's talking about the, when you study the teachings of the voidness, A lo que se refiere aquí es que cuando tú estudias las enseñanzas de la vacuidad, and Nagarjuna presents it very well. y las cuales Nagarjuna las presenta muy bien. So it was called the analysis of firewood and fire, or leña and fuego. Y se le conoce como el análisis de la leña y el fuego, Or it's called the coming and going. o el ir y venir. Okay, so those texts are available if you Google them, they come up online. Estos textos están disponibles en Google, si los quieres. Okay, the commentary is this, that although for example fire appears, Y el comentario tiene que ver con esto. Aunque el fuego aparece, okay, but there's no truly existent fire. pero no hay ningún fuego con existencia verdadera. Okay, so for example, if you took the firewood, the leña, Y por ejemplo, si tomas la leña, okay, it doesn't have fire inside of it. no tiene fuego en su interior. Okay, and so you can't say that in the wood there's just the nature of fire. No. Entonces no puedes decir dentro de la madera como que ahí está la naturaleza del fuego. No, no es Okay, verdad. but with the right causes and circumstances, the firewood becomes fire. Pero con unas causas y circunstancias apropiadas, la leña se convierte en fuego. Okay, so there's no truly existent firewood, Entonces no hay ninguna leña con una autoexistencia verdadera. and there's no truly existent fire. Y no hay un fuego con una autoexistencia verdadera. There's the play of the two, which creates fire. Es la interdependencia, el juego de ambos, lo que crea el fuego. Okay. Anyway, so that this he said. So that's where he says she is or she is not. So the commentary of Nagarjuna Ahora, el comentario de Nagarjuna is that nothing came into existence. dice, nunca nada llega a la existencia. Okay, I mean came into being truly existent. Nothing. O sea, que llegue a tener una existencia verdadera o autoexistencia verdadera. No hay nada. Okay, so the thing is, the things all function, but you can't say they truly function. Claro que las cosas funcionan, pero no puedes decir que tienen una función verdadera. Okay, anyway, so that's where it says that the diverse subject-object duality is my mother's smile, which is nature of reality. Ahí es donde dice, la diversa dualidad sujeto-objeto es la sonrisa benigna de mi madre, que se refiere a la naturaleza de la realidad. But the cycle of birth and death are her deceptive words. Pero este ciclo de nacimiento y muerte, sus palabras engañosas. Which means if we don't understand that, O sea, quiere decir que si no entendemos esto, meaning is that we exaggerate things, o sea, que quiere decir que siempre exageramos cosas, we are going to be in the cycle of birth and death. vamos a continuar en este ciclo de nacimiento y muerte. Okay, now verse number 4. Verso 4. Okay, my undeceiving mother, you have betrayed me. So I hope to be saved by my brother dependent arising. Yet it is ultimately through your kindness alone, O mother, that I can hope to be freed. Mi madre desilusionada, me has traicionado. Entonces espero ser salvado por mi hermano, surgimiento dependiente. Sin embargo, es en última instancia solo a través de tu bondad, oh madre, que puedo esperar ser liberado. Okay, so I mean, it's really profound when you think about it. Él es muy profundo si realmente piensas en esto. He's using analogy. Está usando una analogía. Okay, so it's not talking about his mother of his physical body, No está hablando de su madre que le dio el cuerpo físico, but he's talking about the mother of reality.
Está refiriéndose a la madre, la naturaleza de la realidad. You know, I mean, remember it's called the Prajnaparamita. Is actually a deity. It's a female deity. ¿Cómo que? Prajnaparamita. Plasma paramita es una deidad femenina. Okay, and then she's said to be, you know, the mother of reality. Y ella se le ve como la madre de la realidad. Okay, so how is it? The first line he says, my undeceiving mother, you have betrayed me. How is that? ¿Y a qué se refiere este primer verso? Mi madre desilusionada, me has traicionado. Okay, what it is that the mother actually hasn't betrayed me. I've betrayed myself. Y se refiere a que pues, mi madre no me ha desilusionado, yo me he traicionado a mí mismo. But I mean, remember, the mother is reality. Pero recuerda, la madre es la realidad, She's interdependent, es interdependiente, empty of any self-existence. vacía de cualquier autoexistencia. You know, and so I'm in her nature, Entonces yo estoy en su naturaleza, but I didn't understand that. pero no lo entiendo. Okay, so I betrayed myself. Entonces me he traicionado. So I turned to my brother, dependent arising. Entonces me voy a con mi hermano, el surgimiento dependiente. Okay, now here's where a quote from Nagarjuna. Y aquí una cita de Nagarjuna. Okay, Nagarjuna says let's say what's called the king of all reasons, or you could say the queen of all reasons. Y Nagarjuna menciona la reina de todas las razones. Okay, it is the interdependence. Es la interdependencia. And so it's the supreme reasoning. It is the supreme understanding. Es el entendimiento supremo. Okay, so then the third line of that verse. Entonces, la tercera línea de este verso Okay, it is ultimately through your kindness alone, O Mother. dice, sin embargo, es en última instancia solo a través de tu bondad, oh madre, Okay, that I can be freed. que puedo ser liberado. So you know, but you could say that although it looks like that my mother has cursed me, actually she's the cause of my liberation. Entonces, aunque parece que mi madre me ha traicionado, de hecho ella es la causa de mi liberación. Okay, and so he refers to the brother as dependent arising. Y aquí tiene la esperanza de su hermano, el surgimiento dependiente. Because the dependent arising is a relative perspective of phenomena. Porque el surgimiento dependiente es la perspectiva relativa del fenómeno. Okay, you know, and by analyzing the relative nature of phenomena, Y a través del análisis de la naturaleza relativa del fenómeno, which is that they're interdependent, que es que son interdependientes, empty of any self-existence, vacíos de cualquier autoexistencia, a continuity of causes and circumstances, que son una continuidad de causas y circunstancias completely impermanent. completamente impermanentes. Okay, those are your wisdoms. Estas son tus sabidurías. So by analyzing relative phenomena, which he calls his brother, Entonces, a través del análisis relativo del fenómeno al cual él llama a su hermano, the two of them, he and his brother, ambos, él y su hermano, can return to the mother. pueden regresar a la madre. Hey, interesting, isn't it? Muy interesante, ¿no? Okay, so you have to, I mean, he's being poetic, Él está siendo poético okay, and he's using analogy. y utiliza una analogía, But he's got a profound understanding in in this poetry. pero él lleva un entendimiento profundo a través de esta poesía. It's not like that the interdependent arising No es como que el surgimiento interdependiente is a stranger. es un extraño. No, it's in the same family. No, está en la misma familia. Okay, the mother is the nature of reality, La madre es la naturaleza de la realidad, the ultimate nature of reality. la naturaleza última de la realidad. And how do you understand that following on the logic of Nagarjuna? ¿Y cómo entiendes esto? Bueno, siguiendo la lógica de Nagarjuna, Is by understanding independent arising. es a través del entendimiento de la originación interdependiente. Okay, verse number 5. Verso número 5. If subject-object duality is as they seem to be, then not even the Buddhas of the 3 times can save us. But this diversity of changes is in reality, my unchanging mother's expressions, hence there is indeed a way out. Si la dualidad sujeto-objeto es lo que parece ser, entonces ni siquiera los Budas de los 3 tiempos podrán salvarnos. Pero esta diversidad de cambios es en realidad las expresiones de mi madre inmutable. Por tanto, hay una salida. Okay, so what he says, the first line is, if subject duality is really true,
En lo que menciona en la primera línea es que si la dualidad sujeto-objeto es verdadera, Okay, so really there are phenomena, I am subjective, and there really are external phenomena, true, duality. o sea que realmente ahí afuera hay un fenómeno. Yo soy el sujeto y allá en el exterior hay un objeto que tiene una existencia verdadera. Hay una dualidad. Okay, I mean, most religions are dualistic. La mayoría de las religiones son dualistas. There's some ultimate entity and there's myself, and we're separate. Hay una entidad ulterior y estoy yo, somos separados. But Buddhism is a non-dualistic faith. Pero el budismo es una fe no dual. Means as the ultimate nature, you are one with the ultimate nature. You're not separate from it. O sea que la naturaleza último, tú eres uno con la naturaleza último. No hay separación con ella. So, but if subject and object, that duality was true, Pero si el sujeto y el objeto, esta dualidad, fueran verdaderamente existentes, then not even the Buddhas of the three times can save us. entonces ni siquiera los budas de los tres tiempos podrían salvarnos. Okay, but this diversity of changes is in reality Pero esta diversidad de cambios que realmente ocurre en la realidad is the unchanging face of my mother, or the unchanging mother's expressions. son las expresiones de mi madre inmutable Okay, which comes back to Nagarjuna. y que nos remonta a Nagarjuna. Okay, that there is no truly existent firewood nor fire. No hay una existencia verdadera ni en el fuego ni en la leña. It's not like that there's fire hiding inside of firewood to start. No es como que hay un fuego escondido dentro de la leña esperando para ser iniciado. Or that the fire is separate from the firewood. O que hay un fuego externo separado de la leña. That would be then subject-object, duality. Estos serían ejemplos de sujeto y objeto de la dualidad. But rather, it's the play of the two that would create fire. En lugar de esto, es el juego entre ambos lo que crea el fuego. Okay, so I mean, and you have to say it, relatively you have to say it. Y relativamente haciendo como lo tienes que decir. But the thing is, it's not like that the firewood is true and that the fire is true. Neither of them are truly existent. No es como que la leña es verdadera, ni el fuego es verdadero. Ninguno de los dos tienen una existencia verdadera. Okay. Anyway, so it says that the diversity of changes is in reality the unchanging mother's expressions. La diversidad de cambios es en realidad las expresiones de mi madre inmutable. Okay. Which then is that she is the ultimate nature of reality. Nuevamente, ella es la naturaleza última de la realidad. And I and my brother or my brother is the relative nature. Y yo, mi hermano y mi hermano es la naturaleza relativa. Okay, and so that they're not contradictory. No son contradictorios. Which comes back to that verse in the Lama Chopa, the Guru Puja. Y que nos retorna al Lama Chopa, a la Puya al Guru, al verso. That no phenomenon has an atom of true existence, but is not fallacious to the continuity of cause and the circumstance and interdependence. Que no hay ningún fenómeno posee ni un solo átomo de existencia verdadera, mientras que la causa, el efecto y la originación interdependientes son inagotables. Okay, and so then the final line in verse 5 is, hence there is a way to escape. Y la línea final del verso 5 dice, por tanto hay una salida. Okay, so then verse 6. Verso 6. This inexpressible mother of mind, not existing in any form, appears in all forms. It is mutually dependent alone of emptiness and form. There is an important lesson indeed. Esta inexpresable madre mía no existe en ninguna forma y aparece en todas las formas. En esta sola dependencia mutua de la vacuidad y la forma, ciertamente hay una lección importante. Okay, so let's come back to the Heart Sutra. Regresemos al Sutra del Corazón. Form here is only emptiness, emptiness is only form. La forma es vacío, la vacuidad es forma. Form is no other than emptiness, emptiness no other than form. La forma no es otra que vacuidad y la vacuidad no es más que forma. Okay, feeling, thought, and choice. Pensamientos, sentimientos, Decision. discernimiento Okay, consciousness itself. y la conciencia en sí, All of these are the same. todos son iguales. In the nature that they're not. The form here. Okay, all of those are emptiness. The emptiness is not is
Form here is only emptiness, emptiness is only form. En el sentido de que todas son iguales, de que la forma es vacío y la vacuidad es forma. Okay, so that's where it says, this inexpressible mother of mine, this beyond conception mother of mine. Se refiere esto a esta inexpresable madre mía. No existe en ninguna forma, aparece en todas las formas. Okay, so this inexpressible mother, inconceivable mother. Esta madre inexpresable, inconcebible. Okay, so although we relatively can try to approach the ultimate nature of reality, Aunque de forma relativa podemos tratar de tener un acercamiento a la naturaleza última de la realidad, it actually is inexpressible. en sí es inexpresable. You know, it's an experience. It's not something, you know, it's an experience. It only can be labeled. Se trata en sí misma de una experiencia que no puede ser etiquetada. Okay, so it says you not existing in any form but appearing in all forms. Menciona, no existe en ninguna forma, pero aparece en todas las formas. Okay, so if you have the right view, Si tienes la visión correcta, then all phenomena have the voidness. todos los fenómenos tienen la vacuidad. But we shouldn't think that the voidness is something separate from the form. Pero nunca debemos de pensar que la vacuidad es algo separado de la forma. Okay, this is a mutual dependence. Es una dependencia mutua. Okay, form here is only emptiness, emptiness is only form. La forma es vacío, la vacuidad es forma. Okay, so interesting. Yeah, so he's really massaging our old attitude. Es muy interesante, él está masajeando esta actitud vieja que tenemos. Okay, so this is an important lesson. Esta es una lección importante. Okay, now involving, you know, in sort of, it's called Recognizing My Mother is the name of the text. El nombre del texto, reconociendo a mi madre. Okay, so in the practice of Tantra, En la práctica del Tantra there's an analogy for this. hay una analogía para esto. Okay, and it can be used even in the sutra teachings, regular teachings. Y también puede ser utilizada en las enseñanzas del sutra, en las enseñanzas regulares. Okay, that it said that when you die, Dice, cuando mueres, okay, your mind will return to the Dharmakaya, tu mente retorna al Dharmakaya, or it returns to the Buddha nature, o retorna a su naturaleza búdica, which is the nature of reality. que es la naturaleza de la realidad. Remember, it's non-dualistic. But in Buddhism, there's a non-dualistic faith tradition. Recuerda, es no dual en el budismo, no es una tradición dualista. Okay, so in a relative nature, there is the appearance of subject and object. En la naturaleza relativa está esta apariencia de sujeto y objeto, But in an ultimate nature, it's empty of any independent self-existence. pero en la naturaleza última están vacíos de una autoexistencia independiente. Okay, so therefore the thing is that when you're dying, your mind will return to its Buddha nature, Dharmakaya. Por eso se dice que cuando mueres, tu mente regresa a su naturaleza búdica, al Dharmakaya. And it said that you are the son mind, the child mind. Y se dice, tú eres la mente hija, o el hijo, sí. Is it hijo, hija? Okay, and you return to the mother. Y tú regresas a la madre. So just as a child, when it recognizes its mother, it go, oh, you know, like my mother. Y semejante a cuando un niño reconoce a su madre, se emociona, mamá. Okay, so like that it says, with the right understanding, it's like your childlike mind returns to the mother. Y entonces cuando tienes un entendimiento correcto, es como esto. Tu mente hija reconoce a su mente madre. Okay, so the teachings are trying to give you a clear understanding. Las enseñanzas tratan de darte un entendimiento claro y Okay. correcto. Okay, and so I mean here, I mean Rolpe Dorje is doing this incredible poem about, you know, about the true mother. Rolpe Dorje está haciendo una enseñanza increíble de la verdadera madre. Okay, so it's verse number 7. Just okay, well, let's okay. When His Holiness teaches, it'll be very interesting. Cuando su santidad esté enseñando, será muy interesante. You know, I'm trying to give a commentary to how to understand the lines. Yo estoy dando un comentario de cómo entender las líneas. Okay, His Holiness obviously will have the lineage of this.
Su santidad obviamente tiene el linaje de este and he will present it according to the lineage. y su presentación será de acuerdo al linaje. But by going through this for 2 or 3 weeks prior to the Dalai Lama, Pero viendo esto 2 o 3 semanas previo a que nos lo otorgue el Dalai Lama, we'll be more adaptable, more flexible in his words, listening to his words. seremos más flexibles, nos adaptaremos más al momento de escuchar su voz. Okay, and because he's a very holy man, Y porque él es un hombre santo, then we can have a big blessing. entonces realmente la bendición puede ser muy grande. So it's like right now if we're doing a dough, a masa for like making bread. Digamos que estamos ahorita haciendo la masa para un pan. Okay, how do you make really good bread? ¿Cómo haces un muy buen pan? You have to massage the dough a lot. Tienes que amasar mucho. The masa. Amasar. Okay. And then what happens? Y lo que pasa, Then it will expand. entonces se expande And then you massage it again. y la vuelves a amasar otra vez. And then when you put it in the oven, it cooks perfectly. Y luego cuando la pones en el horno, se cocina perfectamente. So the next 3 weeks are mostly just the massage of the dough, our mind. Entonces, estas 3 semanas serán amasar nuestra mente. Okay, so then the Dalai Lama will cook us. Y el Dalai Lama nos cocinará. Okay, so there's an analogy. Esta es la analogía. Okay, like the analogy of Rolpe Dorje on the mother and mother. Igual que las analogías del Rolpe Dorje con sus analogías de la madre. Okay, so let's just go through the verses. Entonces vayamos a través de los versos. Okay, so this is called Recognize My Mother, an Experimental Song of the View. Desde el The title. Reconociendo a mi madre, una canción de la experiencia en la visión. By Rolpe Dorje. Por Changya Rolpe Dorje. Okay. Ema ho, he who reveals bear the wonder, a profound dependent arising nature. O my Guru, your kindness is boundless indeed. Kindly reside in my heart as I utter these extemporaneous words from the thoughts flashing in my mind. Emahu, el que revela la desnuda maravilla de la profunda naturaleza del surgimiento dependiente. Oh, mi Gurú, tu bondad es verdaderamente ilimitada. Amablemente reside en mi corazón mientras pronuncio estas palabras extemporáneas de los pensamientos que destellan en mi mente. So this is it shows great respect to the teachers, Buddha Shakyamuni, Nagarjuna, Chandrakirti. Este párrafo muestra un gran respeto al maestro Buddha Shakyamuni, Nagarjuna, Chandrakirti. Okay, this lunatic child who lost his old mother long ago is about to realize coincidentally that he has not recognized she has been with him all along. Este niño lunático que perdió a su vieja madre hace mucho tiempo está a punto de darse cuenta coincidentemente lo que no ha reconocido, Okay. que ella ha estado con él todo el tiempo. Okay, which just refers to, I'm not talking about my relative physical mother. Se refiere a que no voy a hablar de mi madre relativa y física. I'm talking about the nature of reality, my true mother, the reality mother. Voy a hablar de la naturaleza última de la realidad, mi madre verdadera. Okay, she is perhaps that is and is not, as told quietly by my brother, dependent arising. The diverse subject-object duality is my mother's benign spile, this cycle of birth and death, her deceptive words. Ella es quizá la que es y no es. Como lo dijo en voz baja mi hermano, surgimiento dependiente. La diversa dualidad sujeto-objeto es la sonrisa benigna de mi madre. Este ciclo de nacimiento y muerte, sus palabras engañosas. Okay, so how to approach my mother? Is she or is she not? ¿Cómo entiendo a mi madre en qué es y no es? Okay, well, no, I have to turn to my brother, dependent arising. Claro que no, tengo que basarme en mi hermano, el surgimiento dependiente. And by analyzing relative phenomena, which is this or that, Entonces, a través del análisis del fenómeno relativo, que es esto y aquello, okay, which is dependent arising, que es el surgimiento dependiente, empty of any self-existence, vacío de cualquier autoexistencia. okay, I can be benefited, I can understand my mother. Puedo beneficiarme, puedo entender a mi madre.
Okay, so the diverse subject-object duality is my mother's smile. Entonces, la diversa dualidad sujeto-objeto es la sonrisa de mi madre. Okay, but I'm in cyclic existence because I didn't understand, and so I was deceived. Pero yo estoy en Or I deceived myself, sorry. este ciclo de nacimiento y muerte. Yo me he traicionado. Okay, so my undeceiving mother, you have betrayed me. This refers to that I didn't understand you. Mi madre desilusionada, me has traicionado. Esto se refiere a que no te he entendido. Okay, but I hope I can be saved by my brother, dependent arising. Pero puedo ser salvado por mi hermano, el surgimiento dependiente. But really, it's you, my mother, who are going to save me. Pero en realidad eres tu madre quien me va a salvar. Okay, because you are the nature of reality. Porque tú eres la naturaleza de la realidad. The womb of reality, the womb of reality. El vientre de la realidad. Tathagata Garba. El Tathagata Garba. Okay, then verse 5. Y luego el verso 5. If this duality is a reality, Si la dualidad es la realidad, lo que parece ser, okay, then even the Buddhas can't save us. entonces ni los budas pueden salvarnos. But it's merely an illusion, Pero se trata meramente de una ilusión, like the verses in the Guru Puja text. y semejantes a los mencionados en la puya al gurú. It's like that when we came into the restaurant and we saw some people sitting on one side, Y son semejantes a cuando entramos a un restaurante y vemos a unas personas sentadas a un lado, okay, and we thought, really, they're sitting over there. y realmente tenemos este pensamiento, lo creemos, están sentados ahí. Okay, it'd be like us trying to go into the mirror, which is impossible. We just hit the wall again and again. Y es como si tratamos de ir a saludarlos al espejo, una y otra vez nos golpeamos en el espejo. That's like that is if subject and object duality was true. Esto sería semejante a que la realidad de sujeto y objeto son verdaderas. But as soon as you realize, oh, that's just an image, they're sitting over here, Pero tan pronto te das cuenta que se trata meramente de una imagen, que están sentados en el otro extremo, okay, then you withdraw that delusion upon that image. entonces tú recuperas ese engaño, esa creencia de que están ahí en esa imagen. But one of my teachers said, Pero uno de mis maestros dijo, he says, the reality of the image in the mirror la realidad de la imagen reflejada en el espejo, of your friends in the restaurant de tus amigos en el restaurante, and your friends in the restaurant sitting over here, y tus amigos en el restaurante sentados en este otro extremo, exactly the same. la naturaleza es exactamente la misma. A play of causes and circumstances, Un juego de causas y circunstancias, being interdependent. siendo interdependientes. So actually, the image and the people are both the same. Y en este sentido, tanto la imagen como las personas son iguales, Which is my unchanging mother's expression. que se trata de estas expresiones de mi madre inmutable. Okay, meaning is the nature never changes, ¿Qué quiere decir? La naturaleza es inmutable, but we withdraw the delusion on the image, pero nosotros recuperamos esta ilusión de la imagen and we just understand everything is a play of interdependence. y entendemos que todo se trata de un juego de interdependencia. Okay, this inexpressible mother of mind, not existing in any forms, appears in all forms, is mutual dependence alone of emptiness and form. There is an important lesson indeed. Esta inexpresable madre mía no existe en ninguna forma, aparece en todas las formas. En esta sola dependencia mutua de vacuidad y forma, ciertamente hay una lección importante. Okay, so that concludes the introduction to the recognizing my mother. Con esto concluimos la introducción de reconociendo a mi madre. Okay, so we have a whole week to go and look at it. Tenemos toda una semana para verlo. Now, next week, I'll try to take us into some of the wisdoms of Nagarjuna. La siguiente semana voy a tratar de llevar esto a las enseñanzas de la sabiduría de Nagarjuna, Okay, which then actually Rolpe Dorje quotes in the text that we're looking at. que de hecho Rolpe Dorje me lo menciona en el texto que estamos. Okay, so it's a massage of our mind. Se trata de un masaje a nuestra mente, You know, but if we massage it really well, pero si damos un muy buen masaje, when we sit in the
oven of His Holiness Dalai Lama's teachings, Cuando nos sentemos en el horno de las enseñanzas del Dalai Lama, we will bake perfectly. vamos a estar perfectamente horneados. So there's an analogy. Es una analogía. Okay, so thank you very much, everybody. Thank you very much, Raquel. It was a lot of hard work. Gracias a todos. Okay, gracias, Raquel, porque esto es mucho trabajo, de palabras es muy difícil, pero gracias, y todo ustedes en línea, muchas gracias. So, mira, ¿qué es importante? Primero, nuestra motivación, porque esto es el creador de nuestra vida. Y después esto es nuestra dedicación. Pero, from the motivación para la dedicación, es muy importante presencia mental, porque esto es el karma. So, cuando dedicamos, después de enseñanzas, ahora en este momento, cuando dedicamos, es importante, tengo muy bien corazón y con felicidad, alegría. So, por mi felicidad de las enseñanzas de su santidad Dalai Lama y de Lord Buddha Shakyamuni, por todo esto y por las enseñanzas, me gusta mucho. Yo dedico por una vida más iluminada. Y también, esto es, ¿qué es el significado de esto? Es para el beneficio para todos. Ok, entonces, muy bien, muchas gracias, un gran abrazo. Y, sí, nosotros no somos independientes en la manera de una clase, pero we're independientes gracias de Internet. Ok, so un gran abrazo, hasta luego y bye bye. Bonito sábado. Sí, Bye. bien sábado. Pero sábado es solamente una etiqueta relativa, ¿sí? Bueno, ¿Quién bonito sabe? sábado relativo. Bye.